Gracias David, gloria a Dios, Dios te bendiga hermano, gloria al Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor también por el testimonio de nuestro hermano José, que él atravesó esos momentos difíciles, ¿verdad?, que nos acaba de comentar, pero Dios tenía un plan con él, lo sigue teniendo y con cada uno de nosotros también, amén. Así que a veces nos toca pasar por cosas difíciles, por el motivo de que a veces nos resistimos a la mano de Dios, pero Dios es bueno, sabe hasta dónde nosotros podemos soportar, lo que podemos pasar, y indudablemente en todas esas situaciones difíciles que pasó nuestro hermano, Dios estaba con él. Uno puede preguntarse, ¿será que Dios estaba con él? ¿Lo abandonó? No, Dios tenía un plan con nuestro hermano, pero el corazón del hermano estaba duro en ese entonces, y bueno, se tenía que ablandar de alguna manera para decidirse por el Señor Jesús. Así hace Dios, porque en definitiva Él siempre tiene la última palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el tema de hoy vamos a estar siguiendo el orden de lo que veníamos estudiando, que es el curso de fe, también cómo aprender a orar efectivamente. Les comento a los hermanos que quizás no lo saben todavía, o aquellos que están viendo, que si quieren acceder a todas las lecciones del curso de fe, son 2 en total, y pueden ir al canal de YouTube que se llama Pastor Carlos de Betac, y allí buscan las listas de reproducción, el curso de fe. Ahí va a haber todas las lecciones, los videos por lo menos, las lecciones, y yo también tengo un pequeño folleto con cada una de las lecciones, que lo puedo enviar gratis, o un PDF de este folleto para que lo pueda imprimir. Entonces usted también lo tiene para leerlo, ¿verdad? A veces uno es bueno escucharlo en el video y también leerlo, y bueno, es totalmente gratis. Le doy gracias al Señor porque me lo han pedido de algunas iglesias en otros lugares. En mi país, por ejemplo, lo he mandado, y estoy seguro que les ha sido de bendición. Son 12 lecciones que son totalmente gratuitas. Usted se puede suscribir al canal de Pastor Carlos de Betac en YouTube y puede acceder a todo el material, no solamente a las 12 lecciones estas que les comento, sino que hay infinidad más de casi 300 videos de predicaciones y enseñanzas. Así que puede acceder a todo eso de manera gratuita y sacar provecho de la enseñanza. Algunas enseñanzas pueden parecer controversiales, pero lo importante es que usted mire y compare si la Escritura está avalando esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar siempre con la Biblia en la mano cuando se nos enseña algo. ¿Por qué con la Biblia en la mano? Porque tenemos que leer y permitir que el Espíritu Santo nos esté confirmando si lo que estamos oyendo como enseñanza es algo que proviene de Dios. Y bueno, el Espíritu de Dios no nos va a dejar confundidos. Así que les invito a que usted participe de eso. Si tiene preguntas o hay comentarios, no espero comentarios favorables solamente, sino que si hay comentarios también porque no entiende o porque son contradictorios, porque usted piensa de otra manera, envíelos también, porque con mucho gusto yo voy a atender a todas esas solicitudes. Y en la medida que puedo yo voy a estar respondiendo, si amerita una respuesta bíblica, por supuesto. Y entonces me voy a dar cuenta si realmente todas estas videos son de utilidad para aquellos que están viéndolo, gloria a Dios. Así que recuerden, Pastor Carlos de Betac. También tenemos la página de Pastor Carlos de Betac en Facebook. La pueden buscar, también ahí instalamos videos de predicaciones, etc. Bueno, vamos a la lección entonces. El nombre de esta lección es, en el curso de fe, se titula La derrota de Satanás. Yo he querido cambiarle por esta oportunidad el nombre haciendo una pregunta. ¿Está derrotado Satanás o no está derrotado? Porque a veces es una pregunta que a veces muchos cristianos se hacen. ¿Será que Satanás está derrotado o no está derrotado? Porque a mí me sigue haciendo la vida difícil, ¿sí? Entonces pareciera para algunas personas que el enemigo de nuestras almas entonces no fue realmente derrotado. Pero bueno, vamos a analizar ese tema con la ayuda del Señor. Así que les invito a abrir su Biblia
Vamos a leer Isaías en el capítulo 12, Isaías capítulo 14, perdón, el verso 12 al 15. Isaías capítulo 14, verso 12 al 15. Si lo podemos poner en el screen, José, mejor. Gracias, José. Dice Isaías 14, 12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y el 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y el 15 por fin dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das en esta hora de estar compartiendo tu palabra, Señor, con los hermanos presentes y también con aquellos que están viendo el video. En el nombre de Jesús, abre, Señor, nuestro entendimiento, disponemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente para recibir esta palabra. Y declaramos que somos tierra fértil en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a comenzar diciendo, por ejemplo, de que esta pregunta que yo he hecho es una de las preguntas más serias de la realidad espiritual. Que existe un mundo espiritual, la Biblia lo enseña muy claramente, y nosotros los cristianos tenemos que estar al tanto de eso, porque nosotros tenemos la capacidad como hijos de Dios de interactuar. ¿Qué significa esto? ¿Interactuar entre qué o qué? Interactuar entre el mundo espiritual que nos habla la Biblia y el mundo material en el que estamos viviendo. Entonces, esa es una capacidad que tenemos los hijos de Dios. Podemos estar interactuando entre ese mundo espiritual, en ese mundo espiritual donde existe Dios, donde existe la realidad de Dios, donde existen los ángeles, los seres espirituales que en la Biblia nos enseñan, nos relata, pero también hay un mundo espiritual oscuro, el mundo de tinieblas, en donde Satanás es rey de ese mundo tenebroso, de tinieblas, y donde tiene servidores que son ángeles caídos, llamados también o conocidos como demonios. Entonces ellos están sirviendo en este reino caído, en este reino oscuro, en este mundo oscuro, en donde hay una total, ¿verdad?, contrariedad contra el mundo de luz, que es el mundo de Dios, porque Dios es luz, el mundo del Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que se hizo carne, Dios mismo, haciéndose carne. ¿Por qué? Porque tenemos, como siempre afirmamos, una maravillosa triunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o sea, el Verbo del Señor Jesús estaba en el principio con Dios. Pero ese Verbo, dice también la Escritura, Juan capítulo 1, el verso 1, era Dios. O sea, que ahí tenemos, ¿verdad?, este principio de la triunidad, donde vemos que el Padre y el Hijo están juntos desde la eternidad. ¿Por qué? Porque son eternos, un solo Dios. Y también en otros lugares de la Escritura se nos habla del Espíritu Santo de Dios. O sea, tres personas en un solo Dios en tres personas. Esto no lo vamos a desarrollar ahora, por cierto, porque nuestro enfoque está puesto sobre Satanás, el enemigo de Dios. Y por supuesto, si es enemigo de Dios, es enemigo nuestro también. Así que, sabiendo y conociendo esto, que nosotros tenemos esta capacidad de interactuar entre estos dos mundos, vamos a llamarles así, entonces tenemos que ser responsables nosotros de conocer, ¿verdad?, qué es lo que se trata el mundo espiritual negativo, y de qué manera entonces Satanás actúa contra nosotros
y cómo nosotros debemos de actuar en contra de ese ataque. Gloria a Dios, porque el enemigo nos ataca. El Señor Jesús lo definió claramente cuando Él dijo que el diablo vino para matar, para robar, para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Así que el diablo vino para hacer su trabajo. Es negativo, contradictor, rebelde, contumaz, ¿verdad? Rebelde a lo sumo. Por eso se rebeló contra Dios. Y como hemos leído, ¿verdad? Allí en Isaías capítulo 14, dice: Lucero, hijo de la mañana. Así se llamaba este enemigo que tenemos. Lucero, hijo de la mañana. Era un arcángel poderosísimo que Dios había creado y lo había establecido sobre el mundo material que Dios también creó. El mundo material, estoy haciendo referencia a todo este universo material y en primer lugar también a esta tierra que Dios en el comienzo creó. Cuando nada existía, Él habló y todo vino a la existencia. Y también creó ese mundo espiritual compuesto por los ángeles, querubines, serafines, en fin, todo el mundo espiritual angelical, y también compuesto de aquellos seres o ángeles que se rebelaron juntamente con Lucero para transformarse entonces en ángeles caídos o demonios. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Así como hemos leído, el nombre de este ángel caído era Lucero, que luego pasó a ser Lucifer. Lucifer es un producto de la palabra lucero, que significa más o menos lo mismo, pero ya sabemos, identificamos con Lucifer al ángel de luz, porque era un ángel de luz, un ángel que tenía sabiduría, que iluminaba en todas partes, pero él perdió esa luz cuando se rebeló contra el Creador. La Biblia nos dice que había caído y había sido derribado al suelo, haciendo referencia a este mundo material caído. Dios lo derribó de la posición que él tenía por la rebelión en la que él incurrió. Dice: tú que has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, y esa fue la caída de Satanás. Quiso subir al cielo en lo alto hasta las estrellas de Dios, pensó él: levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en las regiones más distantes del norte, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Satanás quiso ser semejante a Dios. En otras palabras, él quiso ser Dios. De ahí que, por ejemplo, sectas como los Illuminati o la secta también, las sectas oscuras, ¿verdad? Como los masones, las sectas masónicas, entonces tienen por deidad, eso es lo que muchos masones aprenden cuando llegan al nivel número 30, entonces ellos aprenden que su Dios no es Jehová, no es el Dios eterno, sino que es Lucifer. Lo que realmente están sirviendo estas personas es a Lucifer, a este ángel caído, al cual llaman el arquitecto del universo, el que compuso todas las cosas. De ahí que el nombre Mason en inglés, significa también albañil, ¿sí? El masón, de ahí viene el nombre masonería. Bueno, ellos adoran o persiguen servir a Lucifer. Eso es lo que le dicen a la gente cuando ya alcanza un nivel elevado dentro de esa secta. Por supuesto, las personas cuando recién ingresan son pobres incautos, ¿verdad? Que les prometen el oro y el moro, piensan que van a tener contactos, acceder a riqueza, a poder, por los contactos políticos, etcétera, que pueden hacer ellos ahí, y de esa manera los embaucan, les mienten, y así los atraen de esa manera. Entonces, le prometen dinero, le prometen riqueza, posición social, etcétera, etcétera, y en muchos casos van obteniendo esas cosas porque el diablo va dándole a esas personas lo que él promete. Pero hay algún dicho que no lo dice la Biblia, lo voy a aclarar, que dice, en el mundo dice, el diablo siempre paga mal. El diablo paga mal, porque a quien bien le sirve, el mal le paga. Entonces, le paga mal, ¿por qué? Porque lo termina enfermando, lo termina destruyendo,
lo termina, por supuesto, enviando a las tinieblas, donde él sabe que también va a ir. Y por supuesto, un día también van a terminar todos los servidores de Lucifer o de Satanás, que significa contradictor o rebelde, para terminar yendo al lago de fuego, el verdadero infierno. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a tocar en otra oportunidad. Hoy nos damos cuenta de que hay un reino de tinieblas. Estamos sirviendo a Dios, pero no es fácil la tarea de servir a Dios. ¿Por qué? Porque hay este enemigo que encarnizadamente se opone a la obra de Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay un enemigo que va a tratar de destruir la iglesia, los liderazgos de la iglesia, que va a tratar de destruir los matrimonios, va a destruir a las personas, se va a oponer, va a sembrar estorbos, obstáculos, va a sembrar intrigas, divisiones, etc. Todo lo negativo, el diablo lo quiere sembrar en la iglesia con el propósito de destruir la obra de Dios. En muchas oportunidades parece que lo consigue, por eso hay muchos cristianos que dicen, ¿realmente Satanás está derrotado? Vamos a avanzar en esto entonces para dar respuesta a esta pregunta, gloria a Dios. Ahora, ¿qué hacer cuando el enemigo nos ataca? Esta es una de las cosas que vamos a estar abordando con la ayuda del Señor en esta lección. Dice, en primer lugar, es necesario que nosotros sepamos que no debemos tolerar ningún accionar del diablo. Tolerarlo. Cuando usted inmediatamente que detecta que algún proceder, alguna situación negativa llega a su vida, a su hogar, a su familia, a su trabajo, etcétera, a su negocio, que usted se da cuenta que no es producto necesariamente de errores propios cometidos, sino que hay una fuerza oscura, espiritual, de maldad, sobrenatural, por cierto, que está trabajando en contra suya, de su familia, de su hogar, entonces no nos podemos quedar de brazos cruzados, no debemos tampoco tolerar esa situación. Esto es muy importante, porque si a usted lo está mordiendo un perro y usted tolera la mordida del perro, el perro va a terminar desgarrándole una pierna, un brazo, etc. Pero si usted se resiste a ese ataque, es probable que salve la pierna, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que resistir al diablo. La misma Biblia nos lo dice, resistid al diablo, ¿y qué va a resultar? Él huirá de vosotros. Así que nuestra resistencia, en primer lugar, es muy importante. ¿Pero vamos a vivir resistiendo? No, vivir resistiendo es solamente una actitud cuando detectamos, ¿verdad?, el ataque del enemigo. Pero Dios nos ha hecho más que vencedores. ¿Lo cree? Dios, si usted es una hija, un hijo de Dios, le ha hecho más que vencedor. ¿Vencedor de quién? Del diablo también. La Biblia nos enseña que el diablo fue derrotado por Satanás en la cruz. ¿Cómo fue eso? Porque Jesús fue muerto en la cruz. La mayoría de las personas, al carecer de entendimiento espiritual de las Escrituras, entonces no pueden percibir la obra que el Señor ejecutó en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, pastor, en la cruz entonces? Bueno, Él murió en nuestro lugar. ¿Qué significa eso? Que Jesús, cuando fue crucificado en la cruz, Él no murió por los pecados que Él cometió. Él murió por los nuestros. ¿Me estoy explicando? Entonces, Él no tenía que morir por ningún pecado propio. Su naturaleza era santa, pura, clara, cristalina, no había pecado alguno en Él. Pero Él asumió todos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que Él asumió nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Adán y Eva en el huerto del Edén, entonces fueron contaminados por Satanás. Satanás, siempre rebelde y contradictor, vio la obra que Dios había hecho, ese mundo ideal que había establecido para que Adán y Eva lo gobernaran, ¿verdad? Entonces, envidioso, basura como es, porque Satanás es una basura. Entonces, él agarró, planeó y dijo, bueno, yo voy a destruir este mundo ideal que Dios creó para Adán y Eva. Pero ¿de qué manera lo voy a hacer? Los voy a infectar. Les voy a inyectar de mi naturaleza. ¿Y cómo lo hizo?
cuando le mintió a Eva. Le mintió y la infectó con la mentira. Una mentira que estuvo bien dispuesta a Eva a oír. Y recuerda el principio de cómo las cosas espirituales entran en nuestro espíritu. La fe viene, por ejemplo, ¿por qué? ¿Quién me ayuda? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, que cuando nosotros recibimos algo del mundo espiritual, lo vamos principalmente a escuchar por el oír, lo vamos a recibir por el sentido del oído. También se puede recibir por otros de los 4 sentidos restantes, pero básicamente es por el oír. La fe se recibe oyendo. Por eso es tan importante asistir a las reuniones de la enseñanza. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en las reuniones, en las enseñanzas, en las predicaciones, nosotros tenemos la oportunidad de oír y recibir fe. Fe que nos va a estar dando crecimiento espiritual, que nos va a dar fortaleza espiritual y una fe también que nos lleva a creer a las cosas espirituales y a las herramientas y armas que Dios nos ha provisto para derrotar a también nosotros a nuestro enemigo. Ahora el tema que obviamente Satanás, su plan era muy bueno, obviamente, porque él dijo, yo no voy a pelear contra Dios, porque él ya había intentado destronar a Dios, como hemos leído, y le fue muy mal. Él perdió su categoría, su posición, y fue derribado, fue totalmente asolado. Y entonces a la hora cambió de estrategia. Con Dios ya no voy a enfrentarlo cara a cara, ¿sí? Porque Satanás es un enemigo basura, pero es astuto y es muy inteligente también. Entonces, ¿qué sucede? Él dijo, yo me voy a meter dentro del hombre. ¿Y cómo? Usando este principio. En vez de hablar la verdad, habló la mentira. Que de buena gana Eva la consumió, la inyectó, la recibió en su naturaleza y de esa manera ella quedó infectada. Escuchen. Quedó infectada y quedó esa naturaleza caída, incorporada, ¿sí? En Eva. Y luego, cuando comió del fruto prohibido también su esposo, entonces sucedió lo mismo con Adán. Quedaron varón y hembra con una naturaleza incorporada, caída en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Es muy profundo esto, pero lo voy a aclarar en las menos palabras posibles. Es que la naturaleza de Satanás se metió dentro de la naturaleza humana. Corrompió el área del alma, de las emociones. Y ese es también nuestro enemigo, como dice el apóstol Pablo. También cuando él habla y dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, que los identifica en las regiones celestes, pero también ese enemigo está dentro nuestro. Parece una lucha desigual, ¿verdad? El enemigo está en todas partes. Usted sale a la calle, está en la esquina, está a su alrededor, está en su casa y también está dentro de su corazón. Parece una lucha desigual, una lucha infructuosa, donde no se le va a poder derrotar. Tenemos el enemigo en casa, pero nada hay imposible para Dios. ¿Lo cree? Nada imposible para Dios. Por eso Dios, así como el enemigo se metió en la naturaleza del alma, Dios ya tenía previsto que su propia naturaleza se iba a incorporar en la naturaleza de aquellos que escucharan con fe. Con la misma acción de recibir la palabra con fe. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús, la naturaleza del Señor Jesús se incorporaría en la naturaleza del hombre y de esa manera se iba a establecer en el interior corazón de los hombres que realmente tienen fe. ¿Me estoy explicando con esto? Entonces, aquellos que reciben a Jesucristo en su corazón no es un mero acto, un acto ceremonial
es algo muchísimo más profundo. Cuando alguien realmente recibe a Jesús en su corazón, lo que está recibiendo es el Espíritu del Señor y también su naturaleza. Algo de Jesús se mete dentro nuestro. Es más, su naturaleza dentro nuestro. Entonces ahora tenemos estas dos naturalezas, los cristianos, los hijos de Dios. Por un lado, la naturaleza caída que sigue ahí en nuestro corazón, y la nueva naturaleza en Cristo que nos da otra identidad. Diga conmigo identidad. Esa identidad es la identidad de las hijas y de los hijos de Dios. Cuando usted ha creído, usted ha pasado a ser, ha creído en el Señor Jesús, ha pasado a ser hija o hijo de Dios. Y por lo tanto tiene incorporada esa naturaleza, pero la naturaleza caída también sigue allí vigente. ¿Cuál es el plan de Dios? Que cuando Jesús murió en la cruz, entonces fueron cargados todos nuestros pecados sobre Él. O sea, toda nuestra naturaleza de pecado fue puesta en Jesús. Por eso Él pagó por los pecados de todos nosotros los pecadores. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que si Él pagó, entonces Él nos redimió del pecado. Esto significa que nos compró. En otras palabras, que ya Él borró todos esos pecados, porque su preciosa sangre derramada allí en la cruz, nos dice la Biblia que nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, allí es que ha habido un cambio en nosotros, casi imperceptible a veces, pero donde hemos nacido de nuevo. Juan capítulo 3, el Señor Jesús le instruye a Nicodemo acerca de este nuevo nacimiento. Somos nacidos del agua y del Espíritu de Dios. Entonces nosotros ahora tenemos esta naturaleza en Cristo. Y ahí hay un conflicto, era el conflicto que si usted lee la carta del apóstol Pablo a los romanos, qué bueno que algún católico me esté escuchando, especialmente si hay un cura, alguna monjita, que entiende quizás un poquito más de estas cosas. Entonces puede darse cuenta que está pasando una lucha espiritual en su interior, que quizás en su espíritu, en su mente, que sabe hacer lo bueno, pero le cuesta tanto. Quiere hacer lo bueno, pero hay una lucha dentro de la persona. Como también tenemos nosotros esa lucha. Queremos hacer lo bueno, pero hay algo que nos impulsa a hacer lo malo. Esa era la experiencia del apóstol Pablo. Decía él que por un lado quería hacer lo bueno, pero por otro lado él veía que lo bueno que él quería hacer no lo llegaba a concretar. Había una lucha interior en Pablo, era un apóstol. Pero él descubrió, ¿verdad?, que esa naturaleza caída respondía a una ley espiritual. No vamos a estudiar ahora eso en profundidad, pero esa ley espiritual la llamó Pablo la ley del pecado. Ley del pecado. La ley del pecado es una ley. Una ley, usted sabe lo que es una ley cuando alguien está sometido a esa ley, está obligado a cumplirla. Por ejemplo, yo tomo este anteojo, este par de anteojos, y lo suelto, ¿a dónde se va a caer? Va para abajo, ¿verdad? ¿Por qué va para abajo? Tomo este panfleto y lo suelto, ¿qué va a pasar? Cae. ¿Por qué cae? Porque hay una ley. Esa ley se llama, una ley física que se llama la ley de gravedad. Todos los objetos que están sobre la Tierra, por ejemplo, esa ley de gravedad determina que sean, ¿verdad?, llevados al centro de la Tierra, pero encuentra, por supuesto, el piso, el suelo, y ya no llegan más de ahí. Pero la realidad es que la ley de gravedad hace que todo lo que está sobre la Tierra, donde no hay nada que lo sostiene, cae. Va dirigido al centro de la Tierra, porque la Tierra tiene una masa tan grande que trabaja como un imán, ¿sí? Y entonces somos nosotros también atraídos hacia
ese centro de la Tierra. Se llama ley de gravedad, es una ley física. Bueno, hay leyes espirituales también que se llama, por ejemplo, esta ley del pecado, se llama también una ley. ¿Qué significa? Que somos impulsados por esa ley en nuestra naturaleza caída a hacer lo malo. Y con esa ley nacimos. Con esa ley, cada bebé, cada niño va creciendo, va desarrollando esa naturaleza caída y llega un momento que comienza a mentir, comienza a ser rebelde, comienza a practicar lo malo y en la medida que va adquiriendo conocimiento, se va desarrollando esa naturaleza de pecado en esa criatura, en ese joven, en ese adolescente, en ese adulto. Y llega un momento en que está totalmente rendida esa vida a la ley del pecado y de ahí las consecuencias que vemos y que vimos también en nuestra propia vida antes de conocer al Señor, donde éramos arrastrados al pecado. Uno dice, como decía el hermano, me gustaba el mundo, me gustaba esto, me gustaba el otro, pero la realidad era que tú, mi hermano, y cada uno de los que estamos aquí pasamos por situaciones parecidas, similares, en donde la naturaleza caída que está dentro todavía nuestro, nos llevaba, nos arrastraba a lo malo. Pero una vez que recibimos a Cristo, la nueva naturaleza en Cristo sirvió como el contrapeso, por decirlo, describirlo de alguna manera. Decir que, bueno, esa ley tuvo otra ley que es la ley de la gracia. ¿Sí? La ley de la gracia hace que lo que se cae, en vez de caer, vaya para arriba. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sí? Así de simple es esto. Si uno está en Cristo, no se va para abajo, se va para arriba. Querramos o no querramos nosotros, esa ley nos va a impulsar para arriba. Así como la ley del pecado y de la muerte nos impulsaba hacia abajo, ahora la ley de la vida y la ley de la gracia, que es lo mismo, nos lleva para arriba. Amén. Indistintamente, escucha hermano, que esto es muy importante, indistintamente de que usted haga esfuerzo o no. Porque a veces un falso evangelio enseña a las personas que deben de esforzarse en esto, que deben de esforzarse en lo otro. Y la persona cuando más se esfuerza, ¿sabe qué es lo que sucede? Se cansa. Usted se esfuerza en su trabajo que va a terminar cansado. Yo no digo que no trabaje, usted tiene que trabajar, pero el trabajar y esforzarse al máximo hace que uno termine el día cansado. Por eso que se inventaron los fines de semana, se inventaron las vacaciones, para tomar un descanso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo lo necesita, porque trabajó mucho en el año, etcétera, porque nos cansamos. Bueno, así también actúa, ¿verdad?, nuestra naturaleza cuando se cansa de resistir, ¿verdad?, a la maldad, y lo hacemos en nuestra propia fuerza. Entonces, obviamente, ese enemigo que tenemos dentro, que es esa naturaleza de pecado incorporada dentro nuestro, va a terminar venciéndonos siempre a nosotros. Amén. Por más que usted se esfuerce, por más que usted haga lo que haga, por más que usted ayune, ore, lea la Biblia, venga a todas las reuniones, cuando usted no lo hace en Cristo, usted lo está haciendo en su carne. Y usted se cansa. Por eso llega el momento, y en la experiencia de muchas personas que he visto a lo largo del tiempo que estoy sirviendo al Señor, de que, ¿qué le pasó, hermano, que no lo vimos por el servicio? Hermano, tengo mucha situación. Me pasó esto, me pasó esto. Están cansados. Están cansados. ¿Por qué están cansados? Porque no han aprendido a dejar de contradecir al enemigo y a confiar en la naturaleza que Dios ha puesto en ellos, que es la naturaleza de Cristo. Porque ni bien nosotros somos conscientes de que hay una naturaleza superior
en nosotros, vamos a derrotar totalmente esa naturaleza caída. ¿Me estoy explicando, hermano? Esto a grandes rasgos es la experiencia del cristiano, la lucha de la carne contra el espíritu. ¿Sí? Era la lucha que pasaba el apóstol Pablo, y es la lucha, ¿verdad?, en la que Satanás tiene todas sus fichas puestas, por decirlo de alguna manera. Apostó todo a eso. Por eso, él desde el comienzo se incorporó en la vida de nuestros primeros padres, seres humanos. Para entonces él pensó que de esa manera iba a derrotar a Dios, destruyendo su obra. Por eso el principio de Satanás es destruir la obra de Dios, es destruir al ser humano, es destruir al hombre, es raerlo de sobre la faz de la tierra, no dejar recuerdo del hombre. Ese es el deseo de los demonios, ese es el deseo de Satanás, ese es el deseo con el cual él cree que va a humillar a Dios, diciendo: mira lo que he hecho con tu creación. Tú me humillaste a mí, pero ahora yo hago esto contra tu obra, deshago tus obras. Y eso es lo que el Señor nunca, pero nunca va a realmente a verlo realizado, porque Él es Dios, y cuando el diablo fue y vino 100 millones de veces. Si no sé si me explico con ese término. Amén. El pobre diablo pensando que va a derrotar a Dios. Pobre miserable, basura, inmundicia, pensando él que cree que un día va a humillar a Dios. Eso no va a ser posible, señor diablo. No, en lo absoluto. La Biblia nos dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, nosotros tenemos que creer a lo que la palabra de Dios dice. Creer significa recibir fe. Creer significa, bueno, ahora yo creo a lo que Dios me dice, no a lo que el diablo me dice. El diablo le va a hablar a usted el oído. Yo antes pensaba, como muchos también, que había un diablito que le hablaba a uno al oído. Y que del otro oído había un angelito que le decía las cosas buenas que tiene que hacer. Es una caricatura. No crean esa tontería. El enemigo lo tenemos dentro. Y el enemigo sabe hablar a nuestra mente. Y nos dice: haz esto, haz lo otro. Al final no vale la pena hacer el esfuerzo de ir a las reuniones, aprender la Biblia, memorizar textos bíblicos. Porque mira cómo yo te estoy derrotando vez tras vez. El problema es que el diablo nos sabe derrotar muy bien a nosotros. Porque nosotros también somos seres caídos. Y él tiene ventaja porque está dentro nuestro. Pero él jamás va a derrotar al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer otro pasaje más de la Escritura. Vamos a leer en Ezequiel, es bastante extenso, pero lo voy a leer con ayuda del Señor. Ezequiel 28, vamos a leer del verso 12 al 19. Dice: oh hijo de hombre, ¿lo tenemos? Ezequiel 28. Búsquelo. Acá está también en el screen. Ezequiel 28, el verso 12 dice: oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro. Es una profecía, ¿sí? Como que se está dirigiendo al rey de Tiro, aquí el profeta. Y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú eras un modelo perfecto. O sea, no era ningún rey humano, ese rey de Tiro. No hay ningún ser humano perfecto, por rey que sea. Pero aquí sí le está diciendo: tú eras tiempo pasado, el modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Mire cómo lo está describiendo a esta criatura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Obviamente no era un rey humano, no era el rey de Tiro. Se estaba dirigiendo a ese ángel caído, a Lucifer, ¿sí? A Satanás. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Impresionante, ¿sí? Las vestiduras de este ángel
muy poderoso, de este arcángel, ¿sí? Vestiduras de piedras preciosas. Dice, y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado fueron preparadas. Satanás fue creado, una criatura más de Dios, un arcángel de los muchos que el Señor tiene y Él creó. Dice, cuando fuiste ungido, fue ungido por Dios. Dice, yo te puse junto a los querubines protectores. Querubines es uno de los rangos más elevados en el mundo espiritual de Dios. Estabas en el santo monte de Dios. Ahí estaba también Satanás. No se llamaba Satanás, se llamaba Lucero. Y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos, eras perfecto, ¿sí? En sus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se halló maldad en este ser, en este querubín protector. A causa de tu gran comercio, te llenaron de violencia y pecaste. ¿Qué quiere decir eso, pastor, de tu gran comercio? Fíjese, Dios había creado un universo, que lo vemos, sabemos que está allí, y había creado una tierra maravillosa, y lo había puesto a este lucero como el guardiano, el protector o el director de la orquesta de esta tierra. ¿Sí? Él reinaba en esta tierra. Pero entonces dice la Escritura que en ese trabajo, en ese gran comercio donde él reinaba, no sabemos con qué comerciaba, pero obviamente él comerciaba, y voy a dar una pequeña clave, comerciaba con los bienes de Dios. Era un administrador de los bienes de Dios. Cuando usted trabaja de administrador de algo, usted no administra lo suyo, sino lo de alguien más. Usted está comerciando con esos bienes. Usted puede comprar, puede vender, puede invertir, porque se le ha delegado esa facultad como administrador. Ahora, aquí cuando la Escritura dice, con tu gran comercio, dice, a causa de tu gran comercio, a causa de lo que él vio de esa grandeza tan impresionante que le estaba administrando. Fíjese que él administraba todo el mundo material. No sabemos en ese entonces en qué consistía exactamente todo ese mundo material. Un universo que él tenía a su disposición. Él decidía, él hacía, Dios le había delegado esa facultad. ¿Sí? Entonces, pero la percepción de esto te llenaron de violencia y pecado. Se ensorbeció, se llenó de orgullo. Pensó de que él tenía la posición máxima en todo el universo, al punto de creerse él mismo, de que era Dios, de que él se merecía más que ese cargo de administrador, que si él tenía todos los recursos naturales, materiales, bajo su administración en entonces, bueno, manejaba todo el universo, y además podía robarle a Dios parte de su mundo angelical. Y dijo, con eso me doy por satisfecho. Bueno, ¿qué sucedió? Dice que a causa, dice, y pecaste, por eso te expulsé, dice el Señor, del monte de Dios. Y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Un querubín protector, otro de los tantos querubines que Dios tiene, como que lo agarró de la solapa, ¿verdad? Y le dio un patadín, ¡pum! Fuera de aquí.
engreído, orgulloso, vanidoso, basura. Se quiso rebelar contra Dios, quiso usurpar el trono de Dios. Y entonces fue expulsado del monte de Dios. Y un querubín protector hizo y tu corazón se enalteció debido a tu hermosura, porque aparte era un arcángel hermoso. Era agradable, hablaba con sabiduría, con prestancia, tenía personalidad, podía seducir, engañar, mentir o no mentir, para él era lo mismo. Sí, tenía capacidades espirituales y gobernando un mundo material. Era un perfecto corrupto. Hoy ya se habla mucho de la corrupción y de los gobernantes corruptos. Bueno, ahí tenemos al primer gobernante corrupto, Satanás, el diablo. Entonces, dice la Escritura, que a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Era sabio. Y entonces se corrompió su sabiduría. Yo te he arrojado en tierra y te he puesto como espectáculo ante reyes. Por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio profanaste tu santuario. Yo pues hice que en medio de ti se desatara y te devorase el fuego. Toda esa hermosura, toda esa prestancia, todas esas cosas valiosas que Dios le había dado, se consumieron en fuego. Te convertí en cenizas sobre la tierra ante los ojos de cuantos te observaban. Todos los que te conocen entre los pueblos se horrorizan a causa de ti. Eres objeto de espanto y dejarás de ser para siempre. Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 19. Juicio terrible. Eres espanto, dice la Escritura. Objeto de espanto y dejarás de ser para siempre. En otras palabras, es un pobre diablo, una basura, una inmundicia universal, una asquerosidad. ¿Sí? Por eso nosotros no le tememos. Usted no debe de temerle nunca a Satanás y a sus demonios, porque dentro suyo está el victorioso. ¿Cuántos alaban al Señor? Dentro suyo, dentro mío está el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no le tememos al diablo, gloria a Dios. ¿Cómo el diablo entró en nuestro mundo? Ya lo relaté, ¿verdad? De qué manera él entró en ese lugar ideal. La Escritura nos dice, aquí el apóstol Pablo dice, que cuando el hombre comió del fruto, la Biblia dice que por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, gracias Elisa, gloria a Dios, dice que así como la muerte entró en el mundo por medio de un solo hombre, dice, por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, ¿sí? Entonces, nosotros heredamos esa condición caída, esa naturaleza caída. Por eso, para afirmar aquello que había comenzado a decir en el comienzo, esa naturaleza la heredamos. Usted sabe que los hijos reciben la naturaleza o los genes del padre o de los padres. Heredamos de nuestros padres y a su vez ellos de sus padres, etc. Y así viene, ¿verdad?, nuestra descendencia. Nuestra descendencia va a ir heredando nuestros genes o nuestra naturaleza. Bueno, desde Adán que venimos heredando esa naturaleza caída. Amén. Así que todos nosotros, en nuestra naturaleza caída, somos Adán.
No, pero yo no me llamo Carlos, yo me llamo Juan. Yo no soy Adán, pastor. Tú eres tan Adán como el primer Adán. Tú eres de la naturaleza del primer hombre, yo soy lo mismo. Pero el postre Adán, que es el Señor Jesús, Él entró en nosotros y ahora nos hizo nosotros también herederos y coherederos juntamente con Él de toda la creación. ¿Podemos alabar a Dios por eso? Tenemos la naturaleza de Cristo. Y eso es lo que realmente vale la pena, porque eso nos da la capacidad de ser tan vencedores como el Señor Jesús. ¿Pero cómo? ¿Y por qué entonces todas las derrotas que a veces sufrimos? Las derrotas que sufrimos, las sufrimos no por culpa de Dios, sino por culpa nuestra, por ignorancia en las Escrituras, por no saber aplicar las Escrituras, por no tener la suficiente fe. Y a veces también Dios permite derrotas temporales en nosotros para que nosotros aprendamos. Pero en definitiva, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Amén. Vamos a seguir avanzando. Dice la Escritura que Satanás fue derrotado por el Señor Jesús. Dice primera de Juan capítulo 3 del verso 8, y para esto fue manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué fue manifestado el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál fue la obra mayor del diablo? Esto que estamos relatando. La mayor obra del diablo no es a usted pincharle la llanta, ¿verdad? Romperle el motor del carro, enfermarlo de aquí, que me duele la cabeza. No, son obras de Satanás, por cierto. Que la enfermedad, que me sube la presión, ¿sí? No, la mayor obra del diablo fue eso. Meterse, inyectarse en la naturaleza del hombre. Esa fue la obra que el diablo considera maestra. ¿Sí? Y él cree que por eso él tiene la batalla ganada. Porque él cree que si al hombre lo tengo controlado, dominado, tengo controlado todo. Pero él no cuenta con la sabiduría de Dios. Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? También dice Colosenses capítulo 2 del verso 15, despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Pero pastor, y ahí vuelvo al principio. Cuando pregunté, y lo que se preguntan algunos cristianos también, un poquito ignorantes de las Escrituras. Pero ¿cómo si en la cruz murió Jesús? Y ese fue uno de los argumentos que los enemigos de Dios utilizan. Pero ustedes sirven a un Dios derrotado, un Dios que murió en una cruz. Bueno, precisamente eso es lo que a Satanás le costó comprender. Él pensó que si Jesús moría en la cruz, finito, ya estaba. ¿Verdad? Él ganó la batalla para siempre, pero no fue así. El ganador fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús murió. Su naturaleza, cargando nuestra naturaleza caída de pecado, murió en la cruz. ¿Sabe lo que significa eso? De que ya ahora nuestra naturaleza caída, haber sido puesta sobre Él, porque Él no tenía ningún pecado, entonces lo que realmente murió en la cruz no es Dios. Murió nuestra naturaleza caída. O sea, la naturaleza caída, ¿quién estaba allí? Satanás, el diablo. El que fue vencido en la cruz de esa manera fue Satanás. ¿Me estoy explicando, hermano? Por eso, el plan maravilloso de Dios es el que muchas veces el mundo no puede comprender. Y hasta muchos cristianos no comprenden. Pero en la cruz Él venció a nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque ahí Él asumió nuestra naturaleza pecaminosa y la hizo morir en la cruz. Él entregó el Espíritu
y dice que su alma fue a lo profundo de la tierra y luego él ascendió hasta el cielo, donde allí permanece resucitado, ¿verdad? El tercer día permanece juntamente con su cuerpo resucitado, permanece para siempre, por ahora intercediendo hasta que Él venga por cada uno de nosotros. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Entonces, Satanás ya fue derrotado. La Biblia dice que despojó a los principados y autoridades. ¿Qué significa eso? Ahí ya los principados de Satanás, las autoridades del diablo, que por cierto las tiene, ya no tienen ningún poder sobre el verdadero cristiano. Amén. No hay ningún poder si nosotros somos conscientes de eso. Ya el diablo no tiene poder sobre nosotros. Amén. ¿Lo puede creer? Si usted lo cree, entonces va a ver la gloria de Dios. Ahora, si usted duda, entonces el diablo lo está derrotando a usted, no a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia dice que Jesús de esa manera destruyó las fuerzas del diablo. En 1 de Juan capítulo 2, para avanzar, dice el verso 13: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Vencieron esos jóvenes a los que se dirige el apóstol Juan? Al maligno lo vencieron. ¿Cuándo lo vencieron, pastor? Cuando creyeron en esta verdad que estamos hablando. Cuando creyeron que Jesús venció a Satanás en la cruz, ofrendando su vida y la naturaleza de pecado, murió ahí, porque ahí estábamos muriendo nosotros. Estamos hablando alegórica o espiritualmente hablando. Amén. En otras palabras, nosotros estábamos allí ofrendándonos, o Dios nos tomó y nos puso sobre el Señor Jesús para que nuestra naturaleza caída muriera. Por eso, y creyendo en eso, somos libres de esa naturaleza pecaminosa. Pero inmediatamente que nosotros dudamos, esa naturaleza se aviva, recobre fuerzas. Y si en vez de nosotros de alimentar nuestra naturaleza de Cristo, ¿y con qué se alimenta, pastor? Escuchando la palabra, asistiendo a las reuniones, orando, buscando a Dios, alabando al Señor, ¿sí? Haciendo las cosas que la Biblia nos indica que tenemos que hacer para acercarnos a Dios y estar en comunión con Dios. Si usted está en perfecta comunión con Dios, el diablo no puede hacerle nada a usted. Amén. Entonces, ahí vemos que Satanás ya fue vencido y estos jóvenes, dice aquí Juan, habían vencido al maligno. ¿Por qué? Porque a pesar de su juventud, ellos se dieron cuenta de que había algo más poderoso que la naturaleza caída que estaba en ellos y que era la persona del Señor Jesús que venció por ellos. Amén. Entonces, ahí está, ¿verdad?, la verdadera solución. Y ahí vemos que Satanás es un pobre diablo derrotado. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Está derrotado, hermano. Derrotado. Y él lo sabe ahora. Por eso él está desesperado. Está tratando de destruir. Y por eso él enrola gentes para infiltrar iglesias. Enrola personas para oponerse a la obra de Dios. Enrola, ¿verdad?, a los quirománticos, hechiceros, magos, brujos, adivinos, encantadores, satanistas y toda la runfla de inmundicias que hay por allí, ¿verdad?, pululando, ¿sí?, a nuestro alrededor para oponerse a los hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos esos agentes de Satanás, todos esos satélites del diablo, ya tienen ellos su recompensa ganada en el infierno. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted, yo, la iglesia, los ha de juzgar. Vamos a juzgar al diablo, vamos a juzgar a los demonios y vamos a decir sello en el lago de fuego sobre ellos y a todos sus seguidores también.
Porque de alguna u otra manera esos servidores del enemigo han tratado de hacerle daño a usted, oponiéndose a la obra de Dios. Ya tiene su recompensa bien ganada, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. La Biblia nos dice que Isaías 54:17, cuando nosotros nos ataca el enemigo, dice: no prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti. Hay una promesa. El diablo tiene herramientas, tiene armas espirituales de maldad. Hay trabajos que se hacen en contra de la iglesia, hermanos. Hay hechiceros, hay brujos que trabajan en contra de los pastores, en contra de los líderes cristianos, en contra de las personas que oran, a los que no oran, a los que no buscan a Dios. A eso los tienen bien controladitos, ¿sí? Pero a los que se resisten al enemigo, ellos ponen especial atención. ¿Por qué? Tratan de destruirlo. Pero eso es lo que nos debe de traer una conciencia a cada uno de nosotros, que cuando vemos ese ataque del enemigo, nos tenemos que reír del diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pobre diablo, pobre basura inmunda. Diablo, en el nombre de Jesús, estás en el lago de fuego. Retírate de mi vida. Usted no le tiene que pedir al Padre que lo haga, porque usted ya tiene la naturaleza de Cristo dentro suyo y tiene el poder de Dios de rechazar al enemigo y de enviarlo al abismo o a cualquier lugar alejado de su vida. Amén. Pastor, ¿qué es el abismo ahora que lo menciono? No tenemos el tiempo para explicar todo, ¿verdad? Pero el abismo, ¿qué es lo que nos está rodeando a nosotros? Un mundo de oscuridad, hermanos, que si no fueran por las luces de los soles o estrellas que iluminan en este universo, sería totalmente oscuro. Eso es el abismo. En el abismo es donde habitan estas potestades del enemigo, estas fortalezas de Satanás. Acá hay demonios sobre la tierra, pero los príncipes, las legiones del enemigo están fuera de este mundo. Están manejando como títeres a sus demonios y a sus agentes, a sus satélites. Brujos, adivinos, encantadores, gente maligna, servidores del diablo. ¿Sí? Todos esos son satélites de Satanás. ¿Sí me explico el término satélite, no? Sí. Alguien que gira alrededor de algo. Giran alrededor del diablo. Bueno, seguimos, porque queremos terminar rápido esto. Hay una advertencia bíblica, ¿verdad?, que se nos hace en 1 de Pedro capítulo 5, el verso 8. La Biblia nos advierte lo siguiente: sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él sigue trabajando. Él sabe su final, porque él leyó bien la Biblia. Él sabe que el lago de fuego está preparado para él. A él no le queda más nada que aceptar eso, porque eso es palabra de Dios. Él no puede torcer la Escritura, lo quiere hacer a través de sectas y a través de mentiras, y por eso tanta creación de sectas y gente que aparece con verdad: yo soy el profeta, yo soy el esto, yo soy el otro, el enviado de Dios, bla, bla, bla. Todo accionar del enemigo para que la gente se desenfoque. Y en definitiva, todos esos satélites del diablo lo único que hacen es contrariar, contradecir, confundir la palabra de Dios. Para eso están establecidos por Satanás. Cargan Biblias, leen la Biblia, se paran en púlpitos y empiezan a hablar y a enseñar, y parece que hablan como dioses, ¿sí? Pero no hablan la verdad. No hablan la verdad. No hablan claramente la palabra de Dios. No la pueden enseñar porque no está en ellos comprender la verdad divina. Satanás los ha engañado también y los utiliza para confundir a los cristianos. Por eso que hay gente que corre para aquí, corre para allá, va y escucha a uno, escucha a otro y dice: pastor, yo escuché a fulano de tal diciendo esto. ¿Qué dice tu Biblia, hermano? Es que yo vi un video, no sé qué. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice nuestra Biblia? ¿Qué
dice la palabra de Dios? No nos confundamos. Nadie que hable la palabra de Dios puede contradecir lo que está escrito acá. Si no, no es de Dios. Amén. Entonces, esto es muy importante. Que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no tenemos que temer a ese león rugiente porque es un gatito. Un gatito cuando nosotros asumimos nuestra verdadera condición como hijas e hijos de Dios, como el pueblo del Señor. Y a ese gatito usted le hace sale corriendo. No sé si me explico. No le debe de temer usted al diablo. Él le teme a usted. Porque no bien usted es consciente del poder que hay dentro suyo, de la naturaleza que está dentro suyo, él tiene todo perdido. Por eso tiene que huir, tiene que alejarse, tiene que dejar de exponerse ante sus palabras. Porque es su palabra lo que lo derrota, hermano. ¿Qué es lo que lo derrota al diablo? La verdad. Y si usted le dice al enemigo, tú eres un arcángel caído, Jesús te derrotó en la cruz del Calvario, vete fuera de mi vida, en el nombre de Jesucristo yo te echo fuera de aquí. Él se tiene que ir. Porque usted le está diciendo la verdad. Si usted tiene un problema y entonces ese problema usted parece que no lo va a resolver, usted use la palabra de Dios. Pero no ande llorando y diga, pobre Dios, Dios mío, oh, por favor, mira la condición en la que el diablo me tiene, me está ahogando, haz algo, interviene, sé tú, Señor, haz esto, Señor. ¿Y qué va a hacer si no es Él? ¿El diablo va a hacer algo para ayudarlo a usted? No nos equivocamos cuando decimos, sé tú, Señor, no. Usted tiene que decirle al diablo, fuera en el nombre de Jesús. Y él se va como un manso gatito. ¿Por qué? Porque usted no está rogando, usted está ordenándole al diablo que lo deje. Asuma su autoridad como hija, como hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nuestra posición. Nosotros tenemos una posición como hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Usted es un representante de Cristo aquí en la tierra y con esto voy a terminar, obviamente. Pero usted es una hija o un hijo de Dios, no hay cualquier cosa. Usted tiene dentro al Señor Jesús. Usted donde camina, donde anda, es alguien que está marcando la diferencia. La gente que tiene percepción espiritual se da cuenta que en usted hay algo diferente. Cuando usted realmente está lleno de Dios, lleno de la palabra, de la verdad de Dios, la gente va a percibir algo diferente en usted. Va a decir, esta persona tiene algo diferente. Quizás no lo conoce, pero en su espíritu percibe algo diferente. Usted está moviéndose y caminando porque usted es un satélite, no del diablo, sino de Dios. Amén. Y usted sabe que todos los planetas, todos los objetos celestiales tienen un radio de influencia. Los planetas tienen una fuerza de atracción. La Tierra, dijimos hoy, que tiene una fuerza que nos empuja al centro de la Tierra. Esa fuerza afecta a la Luna. ¿Sabía usted eso? Que la Luna gira alrededor de la Tierra. ¿Sabe por qué? Por esa fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad, si usted nunca estudió física, hágalo. Esa fuerza de gravedad es la que permite que la Luna gire alrededor de la Tierra, y esa misma fuerza de gravedad es la que permite que la Tierra, junto con la Luna y con todos los demás planetas de este sistema solar, giren alrededor del Sol. Porque el Sol tiene una masa tan inmensa que entonces esa fuerza de gravedad es la que sostiene este sistema planetario. Y así todos los sistemas planetarios del universo. ¿Cuántos alaban al Señor?
Dios es el creador y Dios ha ordenado que todas las cosas estén en su lugar. Si no fuera por esas leyes físicas que gobiernan este universo, viviríamos en un caos. Usted no se despertaría mañana con la sensación de que va a salir el sol en el horizonte, podría salir por el norte, ¿verdad? Si sale, si no está destruido todo, chocarían las estrellas, las constelaciones unos contra otras. Pero no, hay un orden, como un perfecto reloj. Todo funciona de la manera precisa, exacta, porque todo está controlado y ha sido dispuesto así por la mano de Dios. Amén. Y si Dios es el creador de todo, si Dios es el que le dio a usted la vida y vida nueva en Cristo, si usted está en Cristo y Él está en usted, ¿por qué temer? No le debe de temer al diablo, repito una vez más, y con esto termino. ¿Por qué? Porque más bien en todas estas cosas son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Y Él está en nosotros. ¿Sabe qué significa? Que usted está en Cristo. Usted está dentro de Él. ¿Puede el diablo hacerle algo a Cristo? Si no le puede hacer el diablo nada a Cristo, menos le va a poder hacer a usted que está dentro de Él, metido en Él. Y Él está metido en usted. ¿Se da cuenta cómo ya tenemos la victoria asegurada? Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Y vamos entonces a orar y darle gracias a Dios por estas cosas que están en su palabra y que nos ayudan, ¿verdad?, a saber de que nuestro enemigo es un enemigo derrotado. La pregunta inicial que habíamos dicho, ¿será que Satanás está derrotado o no? Está respondida, hermano. Claro que está derrotado. Él sufrió la derrota de las derrotas, la madre de las derrotas. Totalmente derrotado, bajo los pies del Señor Jesús. Y si está bajo los pies del Señor Jesús, está también bajo sus pies. Porque usted está dentro de Cristo. Amén. Si el Señor Jesús le pisó la cabeza al diablo, la profecía primera que Dios le hizo a Eva, a nuestros primeros padres, le dijo que de la simiente de la serpiente habría quien le iba a morder el calcañar a la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. La simiente de la serpiente es el enemigo. Todo lo que a lo largo de la historia ha estado afectando a la raza humana. Pero la simiente de la mujer no es más ni menos que el Señor Jesús. Él pisó la cabeza al diablo. Amén. Sepa usted que cuando usted pisa, usted está dentro de Cristo. Es como si Cristo pisara la cabeza de la serpiente. Así que usted no tenga temor de pisarlo al diablo, ¿no? Píselo con fuerza. Cuando lo vea en su vida actuar, píselo en el nombre de Jesús. Y dígale sin temor alguno. No le pide al Padre que haga algo. No. Ordénele usted, porque en usted está Cristo. Usted está representando al Señor. Usted es la voz de Cristo. Dígale al diablo: fuera, diablo, de mi hogar, fuera de mi familia, fuera de mi trabajo. Estás derrotado. No te quiero ver más. Es el último instante que tú estás aquí. Fuera ahora en el nombre de Jesús. Te vas al abismo. Dígaselo con fe. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias te doy, Señor, por todas las cosas que has hecho a nuestro favor. Gracias por esta victoria tan resonante, tan gloriosa, tan maravillosa, Señor, porque sabemos que somos más que vencedores, porque estamos en Cristo Jesús, Señor.
Hemos vencido junto a ti, Señor, al enemigo. El diablo es un enemigo derrotado, Señor. Derrotado, pisoteado, basureado. El diablo ha sido arrojado lejos de nosotros cuando nosotros tomamos conciencia de esto y ejercemos nuestra autoridad y poder en el maravilloso nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por estas bendiciones. Gracias por tu verdad. Gracias por los amigos que ven el video, Señor. Si hay alguien que quiere sumarse, Señor, a las filas de tu glorioso ejército de hijas e hijos de Dios, te doy gracias, Señor, aquel que ahora mismo está diciendo: si entra, Señor Jesús, en mi vida, yo quiero ser un vencedor, yo quiero ser una vencedora. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu de Cristo y sé más que vencedor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga a todos, hermanos.